Pues me llamo Joshua, como menciona Gamaliel, y hace tiempo yo visitaba esa iglesia de vez en cuando. Y la verdad es un gusto estar con ustedes. Sé que algunos de ustedes no me conocen y eso sí es una evidencia del fruto del evangelio en la vida de la iglesia, de la ciudad, en sus vidas, porque la iglesia no existe como un club social, sino como un grupo con una misión clara de conocer a Jesús, de darle a conocer, para que más hombres y mujeres, niños y niñas puedan conocer de Él profundamente, para ser transformados por Él y así ofrecer transformación y esperanza al mundo alrededor. Entonces, en mi papel actual como misionero, yo soy parte de la mesa directiva de la misión Reach Global en América Latina y también soy director de un equipo de capacitadores a nivel regional de toda América Latina y el Caribe. Entonces, trabajo mucho con lo que es el desarrollo de líderes, de pastores. Y algo curioso y la verdad bien triste es que en los últimos años yo he visto una epidemia de lo que a menudo se llama el abuso espiritual. El abuso espiritual. Y ese tipo de abuso ocurre cuando un pastor provee autoridad y influencia para controlar o intimidar o sacar provecho de la gente bajo su cuidado. Y la verdad es que es algo que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento, tristemente. Pero ese liderazgo autoritario y abusivo no es un problema nuevo. Tampoco es algo limitado a los pastores. Cada vez que un jefe, un padre, un esposo, un profesor, un policía, un funcionario, un político, usa su autoridad para satisfacer sus propios deseos e intereses egoístas, está ejerciendo un liderazgo abusivo, infiel a nuestro Creador. Entonces, esta mañana vamos a estar en Ezequiel 34, si pueden ir a buscarlo en sus Biblias. Ezequiel 34. Y vamos a centrarnos en particular en lo que ese texto nos enseña sobre lo que es un liderazgo fiel. Fiel. Primero vamos a examinar 3 cualidades de un líder malo. Un líder malo. Después algunas cualidades de un líder bueno. Y al final vamos a ver que lo que realmente necesitamos es otro tipo de líder. El mejor líder. ¿Quién es Jesús? Jesucristo. Pero esta mañana no quiero que se sienten allí pensando principalmente en los demás, en los malos jefes que han tenido o que tienen ahora mismo. Quiero que estén realmente pensando cada uno en su propia vida, porque en nuestras vidas cotidianas, cada uno de nosotros ha recibido alguna esfera de influencia, de responsabilidad o incluso de liderazgo formal. En el matrimonio o en la familia, en la escuela o en el trabajo, o incluso en la iglesia o en la comunidad alrededor de tu colonia. Y es precisamente en estas áreas que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a servirle como líder fiel, utilizando nuestra influencia, nuestra responsabilidad para el bien de otros y para su gloria. No, déjame leer el texto tal cual, Ezequiel 34, tengo que buscarlo yo. Y no tenemos tiempo para leerlo todo, así que vamos a enfocarnos en algunos pasajes, aunque sería muy bueno después del culto leerlo todo, porque ahora es un capítulo impresionante. Comienza en Ezequiel 34, 1, vamos a leer hasta 5, y dice: el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan de sí mismos.
¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Déjame orar. Señor, esta mañana que nos ilumines para que podamos entender tu palabra. Y Señor, que tu Espíritu obra por tu palabra para transformar nuestras mentes y corazones, para ser más como Jesús y para encontrar esperanza y consuelo y vida nueva en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En ese texto está claro que Dios había dado a los líderes políticos y religiosos de Israel la responsabilidad de cuidar y proteger a la gente bajo su cuidado. Pero en cambio, solo se cuidaban de sí mismos. Esos pastores malos tomaron lo mejor de lo que Dios quería ofrecer, lo mejor de lo que el rebaño tenía, y sacaban provecho para sí. Y es lo primero que vemos en versículos 2 a 3, que el líder malo es un líder egoísta. Un líder egoísta. Mira lo que dice en 2 a 3. Dice de nuevo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviértales que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Dice en 3: ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. En pocas palabras, un líder malo usa su liderazgo para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Viendo a las personas bajo su cuidado como medio para satisfacer sus propios deseos e intereses. A veces un líder así lo hace para obtener dinero, más lana. Vemos ese tipo de abuso de autoridad cuando un funcionario o un policía solo ofrece la justicia a cambio de una coca, ¿no? Lo vemos cuando un político corrupto comienza en Nesa y de alguna forma termina en Lomas. Lo vemos cuando los pastores, en vez de enseñar la palabra, ellos trafican en la palabra para robar y explotar a los más desesperados. Y lo vemos cuando un empresario no paga a sus empleados un salario digno, abusando de su autoridad para sacar provecho económico. Pero hay otras formas egoístas de usar y abusar de nuestra autoridad y influencia. Y muchas veces para nosotros no tiene tanto que ver con el dinero, sino con temas de estatus, respeto y comodidad. Porque siendo muy sinceros, nos encanta tener el lugar de honor. Queremos que la gente nos vea bien y anhelamos sentirnos bien cómodos. Y como consecuencia, yo puedo acabar tratando a mi esposa o a mis hijos o a mis empleados o a la iglesia misma como si existieran para servirme a mí.
para hacer mi vida más fácil. En lugar de reconocer que Dios me ha dado esta autoridad para servirles y edificarles a ellos, para la gloria de Dios. Pero fíjate, hay otra forma incluso más sutil en que podemos abusar de nuestra autoridad. Y eso ocurre cuando ponemos nuestros planes por encima de las personas. Lo hacemos para avanzar el ministerio de la iglesia, o para el negocio, o supuestamente para el bien de la familia. Pero realmente estamos insistiendo en nuestra visión, en nuestro plan, de tal forma que estamos dispuestos a pisotear a la gente bajo nuestro cuidado. Y el plan se convierte en ídolo. Las personas como medios para usar, para conseguir lo que yo quiero. Entonces, primero vemos en versículos 2 a 3 que el líder malo es egoísta. Segundo, vemos que un líder malo es indiferente. Eso vemos en 3 a 4, que es indiferente. Mira lo que dice en la última parte de 3. Dice, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Un líder malo es indiferente. No se preocupa suficiente por las necesidades de las personas. Y no lo hacen porque están demasiado ocupados y preocupados en sus propios intereses, en sus necesidades. El dueño de las ovejas confía a los pastores el cuidado y la protección de las ovejas, ¿no? Ellos son administradores de las ovejas, no los dueños. Entonces, si no lo hacen, si los pastores son indiferentes o pasivos en el cuidado de las ovejas, están fallando por completo en su trabajo. Están siendo malos administradores. Están abusando del dueño y de su responsabilidad. Y cuando el dueño es Dios mismo, aún peor, ¿no? Y claro que nadie aquí haría algo así. Nadie va a no cumplir con su deber. Pues a ver, ¿hay algún hombre casado aquí? Levanta la mano. ¿Algún hombre casado? ¿Hay algunos hombres casados aquí? Sara, tú no eres hombre casado. Pero Lucas sí. Sí, Lucas sí. Ella dice, tengo un hombre casado. Está a mi lado. Pues a ver, Dios te ha confiado a ti, hombre casado, con el cuidado y la protección de tu esposa, ¿no? Esto está bien claro en la Biblia. Pero, ¿tú conoces las necesidades de tu esposa? ¿Tú sabes dónde ella anda débil y desanimada? ¿Sabes lo que ella necesita para prosperar en cada esfera de la vida? ¿Tú sabes lo que ella necesita para sentirse amada? Lo que ella necesita. Lo que ella quiere para sentirse amada. ¿La has preguntado recientemente? Porque si no, sería muy buena idea preguntar a tu esposa. Justo después del culto. O si quieren ahora mismo que salgan y practiquen. Hombres, es claro, está claro bíblicamente que Dios nos ha dado autoridad en nuestro hogar. Pero autoridad para hacer ¿qué? Cuidar de las ovejas de Dios con ternura y con inteligencia. Pero no solo es cuestión de hombres casados. ¿Hay alguna mamá por aquí o papá con hijos? Si también nosotros nos toca a veces ser pasivos e indiferentes. Es difícil creer, pero a veces mis hijos adolescentes tienen mala actitud. Difícil de profundizarme en su mundo para poder sacar a la luz cualquier dolor profundo o confusión
o crisis o incluso pecado que está provocando esta actitud. Es una forma de ser indiferente o pasivo como mamá o como papá. Como padres es más fácil ignorar a nuestros hijos o solo castigar a nuestros hijos que realmente caminar con nuestros hijos y pastorear a esos chicos y chicas con inteligencia y ternura. Eso también puede pasar en el trabajo, incluso entre vecinos. Acabamos enojándonos o aislándonos de otros en vez de tomar el tiempo necesario para reconocer y conocer a esas personas, como personas creadas a la imagen de Dios. Más fácil no conocer a los vecinos. Me enojo con mi compañero de trabajo, pero no le conozco. Porque no quiero invertir el tiempo y energía emocional para realmente ver a mi vecina, mi colega, hasta mi jefe como persona creada a la imagen de Dios. Y así acabo siendo indiferente. Simplemente no podemos cumplir con lo que dice en versículo 4. Cuidar de las ovejas. No podemos hacerlo siendo indiferentes. Para realmente interesarnos de las personas, tenemos que ensuciar las manos. Tenemos que invertir tiempo. Es complicado, es difícil, pero es lo que implica amar y cuidar de otra persona. No podemos ser pasivos e indiferentes. Dios quería algo más de su pueblo, de los políticos y religiosos de Israel, y quiere algo más de nosotros, otro tipo de liderazgo. Entonces, hemos visto primero que un líder malo es egoísta. Segundo, es indiferente. Y tercero, un mal líder es duro. Duro. Mira lo que dice al final de 4. Dice, al contrario, en vez de cuidar de estas ovejas, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Tratan al rebaño con crueldad y violencia. Los malos líderes son duros. Esta frase cruel y violento se puede traducir también como duro y severo. Un mal líder es duro y severo. De hecho, en otras palabras un poco más modernas, tomadas del inglés, pero que se usa también aquí en México, un líder malo es un bully. Es un bully. Los líderes dominantes y autoritarios no dirigen ni convencen principalmente a través de un razonamiento sólido o un exégesis de la Biblia claro y profundo, o a través del poder de su ejemplo. En cambio, intentan liderar a través de la intimidación y el miedo, a través de amenazas y acusaciones. Lo hacen a través del control. Buscan controlar al otro. Y eso vemos en los esposos cuando piadosamente reclaman la autoridad divina que tienen. Y hasta son capaces de citar Efesios 5, que la mujer debe someterse a su liderazgo en voz alta. ¡Pah! Mírame. Pero lo hacen para buscar su propio bien, para insistir en sus propias preferencias y deseos egoístas. Lo vemos cuando las mamás se ponen furiosas y gritan a sus hijos en vez de tomar el tiempo para enseñar y capacitar a sus hijos. Lo vemos cuando los jefes humillan a sus empleados en vez de capacitar y caminar con sus empleados. Y lo vemos cuando los pastores no distinguen entre sus propias opiniones personales y la clara enseñanza de la palabra de Dios como si fueran la misma cosa y no lo son.
el líder duro y severo tratará de convencernos de que solo está diciendo la verdad. Solo está diciendo lo que hay que decir con buen líder. Pero Ezequiel 34:4 deja claro que un liderazgo duro y severo es un liderazgo infiel. Un liderazgo que Dios opone y rechaza. No debemos celebrar el liderazgo duro, mandón, sino todo lo contrario, aunque vamos a ver en un momento. Entonces vemos en ese texto primero que un líder malo es egoísta, después que es indiferente y tercero que es duro. Y ese tipo de liderazgo malo trae consecuencias graves para las personas bajo su cuidado. Mira lo que dice en versículo 5. Dice, por eso, por esta razón, las ovejas se han dispersado. ¿Por qué? Por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Según versículo 5, los malos líderes dejan a su gente expuesta y desprotegida. Y hoy en día, en una forma similar, cuando los padres, un esposo o un pastor busca intimidar o controlar o menospreciar a sus hijos o a su esposa o a los miembros de la iglesia, no debe de sorprendernos cuando algunos de ellos van corriendo del matrimonio o de la casa o de la iglesia. Y luego terminan pasando por un tiempo difícil en el desierto espiritual, donde se encuentran expuestos y desprotegidos. No lo digo como excusa para ellos, para lo que hacen, pero para entender que ese tipo de liderazgo duro y severo, egoísta, dominante, produce un ambiente pesado y impulsa a la gente hacia afuera, donde se encuentran desprotegida. Dice en 5, por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Tuvieron pastores que no actuaron como pastores y se quedaron dispersos, humillados, hasta comidos por animales salvajes, literalmente en el texto. Para aquellos de ustedes que han sufrido bajo un líder egoísta, indiferente o duro, en cualquier esfera de la vida, Dios quiere que sepas que ellos tendrán que responderle a Él por lo que ellos han hecho. Lo demás de 34 habla de esto, que Dios va a juzgar a los malos pastores, los malos líderes. Ellos tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. Dios no está ignorando tu dolor, está muy presente. Pero, y eso digo, la verdad, con mucha compasión, también necesitas saber que Dios también te hará responsable por tus acciones. En Ezequiel 34, Dios dice que el pueblo fue comido por bestias salvajes debido a los pecados de sus líderes. Pero anteriormente en Ezequiel 33:27 dice, por tanto, adviérteles al pueblo esta vez, al pueblo, que así dice el Señor omnipotente, tan cierto como que yo vivo, que los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada, a los que andan por el campo abierto se los daré como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Aquí está diciendo que van a morir por sus pecados, por sus propios pecados. Y ambas cosas pueden ser ciertas. Las dos cosas.
Y eso significa que no puedes simplemente culpar a tus padres, o a tu esposo infiel, o a tu jefe, o a tu pastor, por las cosas inmorales que tú has hecho con tu vida. Porque tú también eres una persona creada a la imagen de Dios y un agente moral, quien es responsable ante Dios por sus acciones. Tienes que también tomar en cuenta lo que tú has hecho ante Dios. Pues hasta ahora hemos visto en Ezequiel 34 que el líder malo es egoísta, indiferente, duro. Entonces, cuando vemos esas tendencias en nuestras vidas, debemos tomarlo muy en serio. Debemos arrepentirnos de ello, apartarnos de ello y buscar otro camino. Ahora, ese texto también nos indica, nos enseña algunas características de un buen líder, Es el otro lado. Y encontramos esas cualidades de un buen líder simplemente volteando el texto, casi leyendo el texto al revés, porque un buen líder es justo lo contrario de un mal líder. Es lo contrario. Entonces, si un líder malo es egoísta, entonces el líder bueno sirve con humildad. Sirve con humildad. En versículos 2 a 3 se deja claro que los buenos líderes deben cuidar al rebaño. Es lo que deben hacer en lugar de cuidar a sí mismos. Deben colocar las necesidades de su pueblo por encima de sus propias necesidades, estimando a otros más que a sí mismos. Los buenos líderes principalmente van a ver su papel como papel de siervo y no de amo. Como padres y esposos, supervisores, hasta ancianos y diáconos en la iglesia, Dios nos ha delegado autoridad. ¿Para qué? Para servir y edificar a otros con humildad. No para ser servidos y para edificarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario. En segundo lugar, si el líder malo es indiferente, entonces el líder bueno debe cuidar de las ovejas con sinceridad. Con sinceridad. Un buen líder se esfuerza a conocer a las ovejas de una forma sincera y profunda, para que pueda realmente cuidar y proteger y capacitar a las ovejas, ¿no? Reconociendo lo que ellos realmente necesitan. Como líderes, Dios nos está llamando a activamente crear un ambiente donde las personas bajo nuestro cuidado puedan florecer en cada esfera de la vida para la gloria de Dios. Casi para mí es una definición de lo que es un buen líder, o su propósito, crear un ambiente en que la gente bajo su cuidado puede florecer en cada aspecto de su vida. Y eso para la gloria de Dios. Y eso solo pasará si conocemos bien a la gente bajo nuestro cuidado y si nos involucramos en su mundo. Tercero, si el líder malo es duro y severo, entonces el líder bueno guía al rebaño con gentileza como ejemplo. Guía con gentileza como ejemplo. Según versículo 4, los buenos líderes no son duros y autoritarios. Los buenos líderes, al contrario, muestran el camino con su propio ejemplo. Y lo hacen con ternura, con gentileza. No intimidan o amenazan o humillan o buscan controlar. Al contrario, alientan, aman y edifican a los demás. Incluso en momentos difíciles, incluso en momentos
de corrección necesaria. Incluso en esos momentos lo hacen con ternura. Un buen líder va a hablar la verdad en amor. En amor. Amar con la verdad. Decir la verdad con amor. Juntos. Pero en este punto no deben malinterpretarme. Al no ser duro, no significa que un líder sea débil. No significa debilidad. Significa que sea un líder manso. Manso. Algo que implica poder bajo control. La verdad emparejada con la gracia. Pastores que también son ovejas. También son ovejas. Y según el texto, ese tipo de liderazgo bueno y fiel al Señor produce otro tipo de resultado. En vez de esparcir y dejar expuesto el rebaño, como hicieron los falsos pastores de Israel, el buen liderazgo bíblico bendice a las personas bajo su cuidado. Bendice a las personas al proporcionarles un ambiente de seguridad, refugio y paz. Crean un ambiente de seguridad, refugio y paz. Y lo bello es que nuestras iglesias pueden ser lugares así, lugares de seguridad, refugio y paz. En vista del Evangelio, nuestros matrimonios pueden ser lugares así, lugares de refugio, seguridad y paz. Nuestras familias pueden ser lugares así, familias caracterizadas por la seguridad, como refugios, como paz. Y tal vez incluso nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas y vecindarios pueden llegar así cada día más así. Lugares de seguridad, de refugio y paz, a medida que nosotros ejercemos un buen liderazgo en las esferas de influencia en que Dios nos ha puesto para su gloria. Quizás el mundo puede ser un poco más así cuando nosotros vivamos un poco más así. No es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre el buen liderazgo. Hay un montón de pasajes que pueden leer, pero quiero leer un pasaje del Nuevo Testamento, un pasaje. 1 de Pedro 5. Versículos 2 a 3. Dice lo siguiente. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Quiero mencionar un punto que creo que es importante. Ni está en mis notas ahora mismo. Es fácil criticar a los malos líderes, pero muchas veces no reconocemos cuando Dios nos ha dado buenos líderes. Debemos dar gracias al Señor cuando tenemos amigos, jefes, pastores, esposos, que están imperfectamente, pero están buscando ser fieles en el manejo de su responsabilidad. Pocas veces un buen líder recibe el ánimo que merece. Entonces, si hay algún líder bueno en su vida, les animo a decirle, gracias. Gracias por ser buen líder, por ser buen jefe, buen esposo, hasta buen político, si existe tal cosa. Sospecho que sí. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo son los malos líderes y también cómo son los buenos líderes. Pero ahora tenemos un problema bien gordo. Y el problema es que todos hemos sufrido bajo los malos líderes.
pero también todos hemos sido en algún momento un mal líder, ¿no? Todos hemos sido en algún momento duros, indiferentes, egoístas. ¿Hay alguien aquí que no? ¿Que nunca ha sido duro, indiferente o egoísta? Alguna mentirosa por ahí, gracias. Es fácil juzgar a un líder malo. Es fácil pensar en cómo otros nos han fallado a nosotros. Sus papás, su esposo, su pastor o su jefe. Pero creo que lo que Dios realmente tiene para nosotros en el día de hoy es que nos miremos a nosotros mismos y a nuestros propios abusos y pecados. Porque lo que más necesitamos no es ser salvados de los malos líderes, ni tampoco de solo actuar como los buenos líderes, sino lo que realmente necesitamos en lo más profundo es ser rescatados y pastoreados por el mejor líder. ¿Quién es Jesús? Que nos puede salvar de ellos y de nosotros mismos y de su justicia. Y es justo lo que dice Ezequiel 34. No estoy siendo creativo. Dios nos ve quebrantados y expuestos. Nos ve abusando y siendo abusados. Y en lugar de abandonarnos, o en lugar de solo destruirnos como merecemos en su justicia, según Ezequiel 34, Dios promete que Él mismo va a rescatar y cuidar de sus ovejas. Y lo hará principalmente por medio de Jesús, quien es el mejor líder que hay. Mira lo que dice en 34, 15 a 16. En versículo 15 a 16 dice, Dios está hablando. Dice, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Yo buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Dios mismo, el Dios omnipotente, todopoderoso, ese Dios se pondrá en contra de los pastores infieles y rescataré a su pueblo de sus manos. Es la promesa del Señor. Y según versículo 16, Dios hará exactamente lo que los pastores infieles no hicieron en versículos 1 a 5. Dice en 16, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendará a las heridas, fortaleceré a las débiles. Yo las pastorearé con justicia. Esas son buenas nuevas. Pero ¿cómo lo hará? ¿Cómo? Según el texto es a través de Jesús. A través de Jesús. ¿Quién es el mejor líder? Mira lo que dice en versículo 22 a 25. Dice Dios, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. ¿Qué quiere decir cuando habla de David? Que va a ser el único pastor de su pueblo. Este rey David ya había muerto años atrás. No está hablando de ese David, está hablando del
del hijo de David, el descendiente de David, el David nuevo y mejor, el David prometido, el Mesías, el Cristo, quien es Jesús de Nazaret, el gran pastor, el mejor pastor. Y aunque este texto de Ezequiel fue escrito a Israel, en el Nuevo Testamento deja claro que su pastor también va a ser nuestro pastor, Jesús. Voy a leer algunos pasajes de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y quiero que escuchen el eco de Ezequiel 34 en esos pasajes y cómo se conecta con la persona de Jesús. Escuchen. Mateo 9:36 dice: al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Les suena? Juan 10:11-14. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Me suena? En Lucas 19:10, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Me suena? En Marcos 10:42-45, Jesús dice: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesús mismo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo 11:29 lo resume todo diciendo: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús es el buen pastor, el mejor pastor, el que mira a su pueblo con compasión, que conoce íntimamente a cada uno de ellos por nombre. El quien deja atrás a los 99 para buscar y salvar a este pecador perdido. El quien es más grande de todos porque es el siervo más humilde de todos. El único que estaba dispuesto y capaz de sacrificar su propia vida en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. El justo muriendo por los injustos. Y el único que era capaz de vencer el poder de la muerte al resucitarse el tercer día. Físicamente, históricamente, de entre los muertos. Este Jesús se ha convertido en nuestro Salvador y también nuestro modelo. Nuestro Redentor y también nuestro ejemplo. Si confiamos en Él. Si confiamos en Él. El tema es que como hombres y mujeres, las malas noticias es que somos más como los malos pastores de Israel que nos gustaría admitir. Somos más como ellos. Y por eso Dios nos invita y nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados, dejarlo al lado y a confiar plenamente en Jesús.
como nuestro Señor y Salvador. Yo espero como fruto de ese mensaje, de ese texto, vamos a salir y ser mejores líderes en cualquier esfera que Dios nos ha puesto. Mejores esposos y papás y mamás y jefes, supervisores, gerentes, maestros, políticos, todo. Pero más que nada, lo que Dios quiere para nosotros es que seamos hijos suyos, dispuestos a dejar la dureza, el egoísmo, la indiferencia, el pecado y encomendar nuestras vidas a Él en fe. Y Dios nos promete que Él va a responder a una fe así, transformándonos desde adentro hacia afuera. El buen líder nos transforma para ser buenos líderes, para que podamos apuntar a la gente hacia Él de nuevo. Y así vivir en gozo y plenitud, en seguridad, refugio y paz. Déjame orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser el mejor ejemplo, el mejor líder. Que nos transformes esta mañana para conocerte y como resultado para ser más como tú. En el nombre de Jesús, el gran pastor. Amén.